es básicamente el retrato del día a día de las mujeres en México. Digo, creo que puede extenderse a las demás minorías que también son víctimas de este problema tan grande que tenemos en el país. Pero sí, obviamente lo abordé desde mi punto de vista y mis vivencias. Esta canción la empecé con la pura letra. Eran de esos días en que yo dije, tengo que hacer algo con estas horas, que no tengo que ir a la universidad, no tengo que dar clases. Dije, tengo que ser productiva. Y obviamente escribir es algo que yo tenía como que muy pendiente en la vida en general. Entonces, aquí lo primero que pensé fue en la letra. Casi siempre es así, en la letra, junto con la melodía o la pura letra. Para esta canción específicamente empecé con este nombre, empecé con María, porque para empezar es mi nombre, pero también es el nombre, es como segundo nombre o primer nombre de mis dos abuelas. Y un nombre que también tiene dos de mis primas. Este nombre históricamente fue usado para referirse a las mujeres indígenas que migraban a la ciudad. Y pues tenía esa connotación despectiva. Incluso hasta invisibilizaba quién era cada una de ellas o en realidad a qué venían. Y obviamente aquí fue tomarlo para lo contrario, para representarlo como una figura predominante. Pero obviamente desde la preocupación, desde el obviamente cariño que tengo por muchísimas mujeres en mi vida, y por ese miedo que ya sea algo que me pase a mí o algo que le pase a ellas, está siempre. Y sobre todo ahorita con todo el tema del 8 de marzo, es algo que también he escuchado en redes sociales. Hoy estamos buscando a mi hija, pero mañana ¿quién vamos a estar buscando? ¿Qué nos va a faltar mañana? Porque como van las cosas, es una pregunta que no podemos evitar cuestionar, vaya. Y es bien terrible cómo todos los días sale una noticia. Cómo te enteras de una más, cómo te enteras de que otra que ya tiene muchos años y precisamente tiene muchos años sin respuesta. Entonces, básicamente yo primero pensé en algo como un estilo poema, más poema. Entonces sí, aquí sí me esforcé un poquito con las rimas. Bueno, las busqué un poquito. Y ya después fue cuando vino la melodía. Estaba todavía en la universidad, fue antes de la pandemia. Entonces llegué con mi amigo, con el que siempre andaba para todos lados, de todos los trabajos, era con él. Yo le llegué con la letra, le dije, tengo esta letra, nada más, ni por aquí una melodía. Obviamente me hizo el ejercicio de, a ver, léela, pero recítala yo. Para ver el ritmo. Ajá, exactamente. Él le buscó ritmo, y basándose en eso empezó a tocar una progresión en el piano. Ya sobre eso empecé a tararearla, empecé a darle forma a la melodía, y lo que trabajamos en ese ratito lo presentamos en la última semana showcase que hubo en la universidad antes de que viniera pandemia, que ya no se pudiera hacer nada. A puro piano y voz. Sí. Y a ver, al principio, es que aquí tengo. Eso se me hace bien bonito cuando los artistas traen sus miles de apuntes y sus borradores. Y tachones. y el borrón que diste y que el borrador manchaba más de lo que borraba. Son los registros que a veces llama más la atención ver eso de cuál fue tu proceso creativo para llegar hasta ahí. Y acabar viendo el resultado es como, de ahí llega a su resultado final. Y esta tiene mucho camino recorrido, porque en un principio tenía... Aquí está, es esta página, está todo lo primerito que hubo. Ya. Hay muchas cosas que ya después cambiaron, ya con la misma armonía sobre la que fui montando la melodía. Pues ya hay unas palabras que omití, otras que cambié. Porque recuerdo que incluso la tenías como en re, ¿no? Sí, estaba también en otra tonalidad. Sí, porque la bajamos de tono ya aquí para darle otro... Que te quedaba más cómoda. Pues. Sí. Ya. Y aquí era muy parecido el coro al verso. Así la dejamos. Me hacía sentido en ese momento. Yo quería presentarla, aunque estuviera temblando, ¿verdad? Sobre todo porque era una canción que claramente no estaba terminada. Ya después, cuando pasó todo eso, pues yo la seguí trabajando, inclusive hasta le hice un arreglo que fue con el que
con el que llegué contigo. Y sí, dije, tiene que ser totalmente diferente porque es lo mismo, muy columpiadito, muy flotadito. Tiene que haber un contraste. Y ya fue como llegué a la melodía que está ahorita. Ya, que sí, que trabajamos aquí. Sí, con todo. Bueno, ya contigo fueron los cambios de compases y todo eso. Eso está bien. Ahí nos dimos 100 topes porque era como fue muy libre y como partió de una pues sí, casi de un poema. Sí. Era como, a ver, la métrica, y de repente aquí ya no cuadraba el 4 y aquí no, de repente ya no cuadraba y bueno, hay que sumarle un 2/4 y... Ya pedía todas esas cosas. Ajá, pero eso está padre porque está respondiendo al flujo de la melodía. Sí, obviamente aquí lo que traje en cuanto a armonía fue trabajo de mi muy buen amigo Andrés Briceño. Y pues sí, obviamente también en eso se dieron cambios, naturalmente, ya para llegar a lo que es hoy. Y siento que todos esos cambios le ayudó muchísimo a fortalecer el mensaje y le abonó a todo esto. Porque es un tema bastante dramático, bastante doloroso. Sí, muy sensible. Sí, es bastante sensible. Son incluso cosas con las que yo he tenido pesadillas. No, aunque hasta ahorita, gracias a Dios, yo no he sabido de una amiga o prima cercana que le haya pasado eso, pero pues aún así ves de que a una amiga allá en Culiacán, mi rancho, que pues que la andamos buscando, o amigas también de aquí, oye, pues es hermana del alma y sí, todo el tiempo desapareció. Estamos acostumbrados malamente a ver anuncios de personas desaparecidas. Exacto, y siento que esto, más allá de ser un retrato, que sea un recordatorio de lo que ha pasado y que no tenemos por qué perder esa sensibilidad, porque siento que esa desensibilización hace que el problema se vaya diluyendo y sea después algo normalizado y exactamente asumido. Sí, o sea que casi nos hagan aceptar que esto está bien. Sí. Y por ejemplo de la letra, a mí me gusta mucho cómo tus coros repites siempre 3 veces, o sea, el María, María, María y el Paloma, Paloma, Palomita, como nombrar, no sé, cuando la estábamos produciendo para mí era como, no sé, nombrarte a ti, nombrar a un cercano y nombrar a un desconocido, ¿no? O sea, la construcción de una trinidad, la construcción del 3, ¿no? Y era como yo, tú y el otro o la otra, ¿no? Que no es nada más una cuestión bilateral, sino que realmente nos atraviesa a todos. Y luego la cuestión del paloma, paloma, palomita me gusta mucho porque es esa cuestión de inocencia, de búsqueda de libertad, de seguridad y como que a cada uno le atribuyes como un María, una paloma, un María, paloma, ¿no? Sí. Y está bonito porque es como reafirmar la letra, o sea, cuando la dices varias veces, porque es muy común también solo escuchar la letra y que sea una sola historia lo que me estás contando, pero no reafirmas como una misma idea que te detiene a pensar, pues. Sí. De lo que estás hablando. Estás hablando de María y ahora, por ejemplo, esto yo no lo tenía, el detalle de las Marías. De las Marías como tal, ¿no? O sea, creo que todo el mundo aquí conoce al menos una María o tiene una María en su familia. Sí. Y sí o sí, ¿no? Entonces es a ese nivel de que ya me gusta eso porque la canción se siente muy personal porque todos conocemos una María. Sí. ¿No? Entonces es esa posibilidad, esa incertidumbre dentro de la canción de qué va a pasar, esto no está bien, esto no debería ser normal y la incertidumbre nos dice que podría llegar a pasar mañana, ¿no? Y eso, ahorita que dices también la cuestión de cómo empezó muy columpiadito y a lo mejor solo en el piano, quizás no tenía el dramatismo, ¿no? Y ya con la producción que trabajamos aquí, ya la sensibilización del tema y de cada sección tiene su lugar. La orquestación ayuda mucho. Ahorita hablamos de las referencias que definitivamente buscábamos que fueran como que le atribuyeran más al problema y no quedarse solamente en una canción con sonido tradicional, sí, de son mexa, ¿no? Sino que hubiera referencias y conceptos sonoros que también abonaran a eso. Entonces, otra de las partes que me gustan muchísimo de la letra es el outro, porque es como todo
todo lo demás es muy retórico, muy poético, muy metafórico. Y el outro ya es como, ya, ¿qué va a pasar? Es el problema real, ¿no? Ya lo transfieres como un lenguaje más práctico de quién es la persona que sigue, ¿no? Y eso me gusta mucho. No sé si quieres hablar algo de la letra. Sí, al principio pensé en repetirlo porque la primera canción que escribí siento que era que no dejaba como que procesar mucho la información porque la voy aventando y aquí es como que la estoy dando, la estoy digiriendo, estoy dejando que se asiente. Entonces, sobre todo por esa como búsqueda de todas las personas. En general, no de estarlas nombrando, híjole, no pretendo imaginar cómo es eso de buscar a un ser querido, pero es obviamente es que están todos los días aquí nombrando a su ser querido, como el papá de esta Esmeralda, que sigue buscándola, y es impresionante que la tenga que seguir buscando, y es su nombre. Nombrarlo. No me canso de buscarla y no me canso de gritar que mi hija no está. Y su sueño, como ya lo dijo, es encontrarla. Entonces tiene mucho que ver esto que repito. Obviamente tiene muchas aristas del por qué. Pero sí creo que merecía nombrarlo. Nombrarlas, estas y todas las veces que sean necesarias. Aquí, el ejemplo en los versos dices dos cosas distintas bien bonitas del perfume en la tierra y del baile y de todo esto. Yo me acuerdo que cuando estábamos grabando el video te pregunté sobre lo del baile y yo tenía una interpretación de eso y luego tú me diste otra. Entonces también me gusta eso, o sea, si lo puedes explicar un poquito. ¿Del primer verso o del segundo? Del son de la vida. Ah, sí. Bailando tan fría el son de la vida que tú no pediste. Precisamente pues ahí traté obviamente de hacer como un poema. Todo es pensando en la poesía, que no soy poeta, ¿verdad? Pero no manches, o sea, yo creo que en cuestión de arreglo, la letra, si acaso la modificamos aquí en estudio, fue para que se acomodara o se ajustara como a la estructura de la canción, pero realmente no hicimos arreglos de letra como tal. O sea, fue como es lo que quieres decir y se siente el poema ahí, pues. Sí. Y ahí pues es una forma de decir, bailando tan fría el son de la vida que tú no pediste. Pues obviamente es vivir una vida que no... de cuestiones que una no eligió. Una no eligió ser acosada. Una no eligió ser violentada. Una no eligió prestarse para trata de blancas. Ninguna persona elige eso. Y aún así hay que sortearlos y... Ninguna mujer eligió de buenas a primeras y que el papá de sus hijos se fuera sin dejarla a su suerte y afletársela. Y por ejemplo aquí en el primer verso dice: María, María, de noche o de día, camina intranquila, camina que corre. Justamente en ese tiempo en el que estaba yo escribiendo, usaba yo mucho el camión, pues andaba mucho a pie. Y bueno, uno no está exenta, porque hasta en redes sociales la pueden violentar. Pero esta parte es muy específica precisamente por esos días en los que yo andaba mucho a pie. Me pasó que iba caminando tranquila ya saliendo de dar una clase, iba tranquila caminando al camión, era un camino largo. Y pues iba hablando con mi mamá por nota de voz y mensaje. Pues yo empecé a escuchar cosa y media. Yo dejé el celular, tengo que estar atenta, porque no me gusta lo que estoy escuchando, no me da confianza. Dejo el celular, saco el gas pimienta. Nunca lo usé, tampoco usé el teaser, porque también lo traía. Pero escucho cómo sube la voz de este tipo y me dice: por eso las matan. Ahí van dando las nalgas de chismosas. Yo lo único que estaba haciendo era platicar con mi mamá por WhatsApp. O sea, no importa la hora, no importa lo que uno traiga puesto, porque traía jeans y una playerita suelta. Ya desde entonces, si ¿sabes qué? No importa qué traiga puesto, me voy a poner lo que yo quiera. Ya, ese fue mi momento. Es que ya no me importa, no me importa. Entonces, precisamente esta parte sí tiene mucho que ver con eso, el coraje que digo yo. Y también me daba mucho coraje, me dio mucho coraje en ese momento, porque todos los demás nada más viendo.
indiferencia, la Sí. apatía de los demás. Sí, Porque entonces también fue algo muy evidente. sí. Hasta creo que tenía pinta de Uber. Me dijo, "Ay, déjalo, está loco". No, pues claro, todos los que hacen ese tipo de cosas están locos, pero no por eso me voy a dejar, ¿no? Ujú. Y, ay no. Y sí, también me molestó mucho eso que se quedaran viendo, porque a la hora en que una se defiende, levanta la voz, ya no les gusta. Entonces, Es un riesgo. o sea, si te vas a callar para cuando estoy siendo agredida, también cállate para cuando estoy protestando. Ujú. O sea, para ti nada son maneras, nada son formas, ninguna Sí. son formas. Además, ahorita ya que hablas también de esa parte de la protesta y del tipo de enfoque que tiene este tipo de, bueno, tu proyecto en particular, que es algo que yo siempre he pensado y dentro de mi filosofía también de productores, la música es insisto con esa frase, es el reflejo del sentir colectivo. Y la música siempre ha sido ese reflejo de lo que pasa en sociedad, de lo que pasa políticamente en todo sentido, ¿no? Entonces, quedarnos con esta idea de que la música solo es como esta anestesia a la realidad que se ha permitido hoy en día, porque es muy cómodo y es muy conveniente, siento que retomar este tipo de discursos, o más bien tomarlos ahora con más fuerza, es súper valioso, de que puede ser una canción con características disfrutables, porque también creo que es parte de tu desarrollo artístico, el desarrollo artístico de alguien, que también disfrute, pero que deposite sus inquietudes, sí. Como dices tú, o sea, ahí estaba como la experiencia de lo que viviste, pero me encantó el post que hiciste hace 3 días, o sea, antes di que hago música y no busco venganza, ¿no? Porque también es la rabia, ¿no? Tengo formas bellas de poder hablar de esto y conectar con otras personas y sentir esa energía, esa empatía y ese amor más fuerte que otra cosa, pero al mismo tiempo visibilizar las situaciones, ¿no? Entonces eso me gusta mucho de cómo estás dominando tu proyecto en ese sentido, con ese discurso más político y más social, pero sin dejar de lado esa sensibilidad, incluso esa sensibilidad femenina que tienes, ¿no? Entonces es muy poderoso, pero es muy sensible, entonces es muy hablar de todo, pero al mismo hablar de ti misma, ¿no? Entonces eso me gusta mucho y aprecio mucho estar trabajando en el proyecto. Entonces, por ejemplo, ahorita ya vimos el tema ahora de la canción, la melodía y la letra. Bueno, ese tema el outro. Y el outro. No tenía outro la canción. ¿No tenía? No, recién no. Creo que ese ya lo hice ya trabajándolo yo sola. Creo que sí, o sea, ya cuando lo traje sí tenía, pero al principio no tenía. ¿Y cuánto tiempo tardaste en ponérselo? No sé, me agarraba igual en mis horarios de... Tengo que hacer esto. ¿Y ya son que 7 años, 8 años de que la hiciste? 7 años. Pues en el 2019. 7 años. Sí, en el segundo semestre de 2019, porque la presenté en diciembre. Entonces, a mí me encanta también esa curva de tiempo de que a lo mejor una canción, aunque sea muy evidente de lo que está diciendo, pero necesita esa madurez, ¿no? Y a lo mejor hubiera estado bien ahí, se presentó bien, pero después ese outro es muy contundente y le da total sentido. O sea, cuando lo estuvimos trabajando, es lo que más me gusta. O sea, toda la canción me gusta, pero ese outro insisto, es muy contundente, es muy claro y ahí es donde está el verdadero conflicto, ¿no? Y por eso creo que quedó muy bien como clímax, como out. Sí, pues al final es lo que todas nos preguntamos, incluso más de una vez. A lo largo de nuestra vida. Bien, sí, no está bien esa pregunta. No, y siento que hacer esta canción es pues dejar como ese testimonio, ¿sabes? Porque sí, como dices, o sea, el arte es un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad. Y en la pintura se hace mucho, se llegó a hacer mucho. Ahorita no estoy como que muy actualizada en ese tipo de temas. En la escultura también. Hay cuadros de el fin o el principio de una guerra. Esculturas de temas similares. Entonces, ¿por qué la música no? ¿Por qué no? Y cuenta historias. Y eso es lo que más me gusta de la música, de que hoy en día también parece que son como momentos muy estáticos de cosas muy triviales, pero cuando hablas de estas cosas se abre el cuadro. O sea, no es nada más lo que estás viendo, es todo lo que está pasando que llevó a pintar esa letra y
y esa problemática, ¿no? Que es cuando dices, bueno, este cuadro fue pintado en este contexto. Bueno, ya te da un poquito de más de noción, a pesar de que ya te está diciendo bastante visualmente, ¿no? Pero te dice todavía más ya con el contexto. Entonces, y por ejemplo, también yo lo menciono mucho también con las personas que trabajo, de aprovechar, entre comillas, no por ser aprovechado al respecto, sino entender la realidad en la que estás para hablar de eso. ¿Por qué? Porque tu comunidad va a entender de lo que estás hablando. Vas a poder empatizar, vas a poder conectar. O sea, no es lo mismo que yo esté hablando, que estemos hablando de este tema ahorita tan severo que hay ahorita, que un tema que era un problema para la gente hace 100 años, ¿no? Entonces, pues, los artistas no van a hablar de eso hace 100 o 200 años, los de ahorita, ¿no? A menos de que sea como una referencia histórica. Sí. Pero la vivencia de la problemática se vuelve más empática cuando entiendes tu contexto y a partir de ahí haces. No, y fíjate lo grande que es esto, no por grandioso, sino por triste y gravísimo, como lo dijiste, que la escribí en 2019 y es 2026. Ahí está. Luego, esta canción de Labor, de Paris Paloma. Uh-huh. O sea, eso que dice lo podemos aplicar a las mujeres de hace 100 años. O sea, ¿por qué? Exactamente, ¿por qué? Sí. O sea, ¿qué tan mal estamos como para que ese tipo de temas y problemas sigan vigentes? Correcto. Sean atemporales. Digo, por un lado siento que es una maravilla súper acertada de un artista poder volverse atemporal, pero qué triste que tengan que ser este tipo de líneas, ¿no? Sí. Que son las que más nos ponen en jaque como sociedad. Sí, esa canción. ¿De qué año es esa de Labor? Uh-huh. No recuerdo. Bueno. Pero sí, yo creo que de 2020 para acá, uh-huh. Tal vez. Sí, es muy reciente. Buscamos el dato. Ahora, por ejemplo, en cuestión de la producción y del arreglo, o sea, cuando tú me la muestras y me cuentas todo el asunto de es un discurso político, es un discurso social y todo esto, dije yo, claro que sí. Sí. Y creo que esto tiene que sonar grande, o sea, no es una canción de habitación, esto no es una canción interna, esto es una canción para hacer caos, para hacer comunidad, para sí, o sea, para trascender un poquito más de la idea de un poema, ¿no? Entonces, sí, y pues a mí me gusta mucho trabajar la parte orquestal y dije, sí o sí, esto tiene que crecer mucho y la orquesta te da la oportunidad de hacer eso sonoramente. Y empezamos a meter muchas cosas. La producción de Los Días de María, al ser una canción de protesta, de visibilización de una problemática social y política muy severa en México y Latinoamérica también, la pensamos a que tenía que crecer mucho y tenía que ser esta situación de que no es una canción para habitación, que no es una canción para adentro, sino es una canción como bien dices, para externar, para crear caos, para hacer comunidad, para alzar la voz, y entonces no se podía quedar como en una sonoridad pequeña. A mí me gusta mucho trabajar la orquesta, hacer arreglos orquestales, y dentro de todos los instrumentos que juegan dentro de esta canción, hay uno que me llamó mucho la atención, que tú dijiste que sí o sí tenía que estar, que es el theremin. Sí. Y me parece, al principio no sabía qué hacer con el theremin, no sabía qué sentido tendría, porque lo sentía como muy irónico, muy chistoso hasta cierto punto, pero ya en el conjunto con todo y entendiendo la realidad de la canción, o sea, como ese espíritu que está ahí atravesando la canción, igual cuenta un poquito del theremin. ¿Por qué? Siento que es el sintetizador más orgánico. Puede llegar a ser un poquito ilógico eso, pero esa sensación me da. Ajá. Y sí tiene esta como textura fantasmal. Ese sonido me llama mucho la atención, sobre todo por unos videos que hay por ahí en YouTube de unos fantasmitas. Uh-huh. The Ghost Choir. Uh-huh. No me acuerdo el nombre del compositor, pero está bien. y me gustó muchísimo esa textura. Sí. Creo que al arreglo que te traje, obviamente sí le puse al theremin, sí lo puse ahí. Y yo hice el arreglo con el afán de necesito que esto tenga más forma, que esto ya sea un poquito más algo más concreto, pero ya ahorita en este punto yo no sé si es qué tanto de eso tomaste o quitaste
pero estoy como que ya en un punto en donde digo, ya la canción ya maduró todavía más. Uh-huh. Sí, porque el arreglo que me trajiste estaba ok, o sea, estaba bien, o sea, funcionaba, pero siento que es la maravilla de poder llevar tu creación y someterla a otros oídos, a otro criterio. A otro punto de vista. Ajá. Y era lo que yo quería desde un principio que vine aquí contigo. Ajá. Y eso me gustó mucho porque te digo, en cuanto me dijiste de qué iba el proyecto, yo soy muy partidario de eso, del sentir colectivo, de las emociones más entrañables. Y el uso de la orquesta, insisto, es como sabía que era como un discurso muy bueno, la música de protesta con este tipo de sonidos y también la cuestión electrónica. Y por ejemplo, dentro de los arreglos, yo creo que íbamos a empezar a mixear un poquito el tema de las referencias uh-huh. con las instrumentaciones. Yo tomé en cuenta clarísimo que era el mensaje de la letra y el theremin como protagonista. Quizás ahorita llega un punto donde ya la escucho y el theremin se oye como... O sea, yo ya no lo tengo tan presente, pero como está en toda la canción, o sea, sí lo identificas y está ahí como este espíritu sí. rondando, ¿no? Y está la idea, como el tema que tú me pasaste en de los bocetos, ese lo conservé, pero había que desarrollarlo más, había que madurar más la idea uh-huh. para que no se quedara como muy ciclada en es lo mismo, pero... Como decías, ¿no? Es el mismo verso y el coro es lo mismo y es sí. lo mismo. Comparten armonía, pero desde qué punto se está viendo, por ejemplo, la voz también que la trabajamos, que los versos empiezan de abajo hacia arriba y los coros empiezan de arriba hacia abajo, si mal no recuerdo. María, 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 sí. desde arriba y María, 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 desde abajo. Entonces hacer esos contrastes para diferenciar de que a pesar de que estás diciendo lo mismo, uno es el verso, el otro es el coro y así. La idea de meter al mariachi, cuestión que para mí fue un reto porque ni soy mariachero ni tengo los recursos como para armarlo, pero se me hace muy padre eso porque me hiciste aprender mucho del mariachi, me sometiste a sí o sí meterme a investigar y a aprender y estuve ahí dándole horas y horas y horas y horas para entender cuál es la magia del mariachi, cuál es la magia de la música tradicional mexicana, cuál es el rol que tú como mujer estás tomando dentro de este género. Predominantemente de hombres. Y predominantemente de hombres, el mariachi y la música tradicional. Y hablar desde el punto de vista femenino sensible de estas cuestiones, el mariachi tenía que ser ese respaldo de otra perspectiva, otra visión del género. Y también pues entraron ahí inspiraciones de música académica. Rachmaninoff fue como bajamos la canción, estaba en re menor, la bajamos a do menor y la progresión me estaba incitando, de repente hay como ilusiones auditivas que yo la escuchaba sí. y como que me iba guiando y yo esa pieza es la número 2 del concierto para piano en do menor de Rachmaninoff y fue como aquí está, o sea, sí. Y ese dramatismo, ¿no? Y yo sé que Rachmaninoff compone esta pieza en un contexto de el resurgimiento de su esencia como compositor, al no haber tenido éxito con su primera sinfonía y tuvo este resurgimiento de creatividad y ahí es que que crea esta composición y esa obra me encanta y dije está ahí metida, ¿no? Y eso en la cuestión clásica, ahí es muy evidente. Y luego la otra cuestión de electrónica, ahí sí o sí, pues estaba en las referencias, en la lista de referencias, Björk, ¿no? Sí. El tema de las percusiones, aparte de los timbales, que es toda la parte orquestal, la parte electrónica de los redobles, que es prácticamente de Hunter, de Björk. Y me gusta mucho porque es ese tacto electrónico chiquito pero constante, casi como militar, ¿no? Que te va generando inquietud, te va manteniendo alerta todo el tiempo.
Entonces también me gusta mucho porque las otras canciones que tienes, que también tienen esta connotación de levantarse en armas, ¿no? Y todo esto, que ya después hablamos. Pero este sentido de los redobles chiquitos y que están constantemente, y luego los chasquidos con los dedos, siempre estoy pensando también en cómo va a funcionar en vivo. Entonces esos redobles son como muy militantes, muy militares, muy electrónicos, de estar alerta, esta cuestión de tengo que decir algo y llevo un ritmo, llevo una disciplina para poderlo decir. Y por otro lado, los chasquidos, lo pienso que en vivo también siempre la gente se puede involucrar, sobre todo con este tipo de canción, que no es nada más tú en el escenario y escúchenme, sino que la gente también se involucre de alguna manera, ¿no? Que el coro sea un coro relativamente fácil, digerible, sonoramente, compositivamente, como para replicarlo y que se cante en unión con un público. Esas cosas siempre estoy pensando, como cuál va a ser tu dinámica con el público ya en escenario, ¿no? Y qué elementos le podemos ir metiendo para que te involucres con ellos. Creo que otros dos detalles que hay en la canción es la parte de los cuchillos. Sí, muy importante. Sonoramente, cuando la estaba trabajando en postproducción, cuando cantas ahí en los versos, quedaba un huequito ahí como de pausa. Y como estás cantando algo tan rudo, de hablar, de correr, de cosas que no queremos, del miedo, de huir, de ser víctima de cosas, este cuchillo lo pensé meter como esa sombra, ¿no? Que... Sí. Paloma, palomita, camina, que corre, o sea, muévete, no te puedes quedar quieto en un solo lugar porque está el peligro al acecho, ¿no? Entonces ese cuchillo muy sutil, me acuerdo que estaba en la postproducción y de la nada me reventó la tacha de la creatividad. Me fui a la cocina, agarré los cuchillos más grandes y me vine así a grabar un chingo de tomas a ver cuál quedaba mejor, y ya le puse los efectos y fue como, no man, o sea, se siente, es como es ese diseño sonoro, sí, ese símbolo sutil del peligro, ¿no? Y al mismo tiempo siento que se puede interpretar como la autodefensa. También, entonces sí, me gusta mucho esa sensación, depende de dónde lo ves, de que siempre estás así como al acecho, a la defensiva, ¿no? Entonces ese tipo de detalles me parecen muy importantes porque es una historia la que estás contando, y cada segundo, ahorita que hablábamos de la pintura, cada segundo que vas montando se le tiene que prestar mucha atención. Y yo creo que también ese es como ciertos problemas del perfeccionismo del arte, porque un pintor no puede dejar una sección más hermosa que la otra, está pensando en toda la obra. Entonces nosotros en la música y en la producción cada segundo tiene su momento en tus oídos y tiene que ser lo máximo cada segundo. Tiene que sentirse. Y para hacer 4 minutos es larguísimo 4 minutos cuando estás pensando segundo a segundo. Bueno, eso sí. Pero ya cuando estás oyendo toda la obra y lo que me vas contando y los detalles, y que el theremin y que el redoble y que los chasquidos y que la voz y que el cuchillo, o sea, todo es un cuadro completo. Eso me gusta mucho. Y el otro detalle bien interesante fue lo de la caja musical. Porque esa melodía de la caja musical tú la tenías con una celesta en el arreglo, en el boceto. Sí. Y lo tenías al principio, como que abría. Pero con la crudeza de la canción, yo sentí que había que empezar con el coro. Digo, lo trabajamos en otro formato, como filtrado, como si fuera yo lo imaginé, fíjate, así, como si fuera una nota de televisión, una nota de radio. Pues... Ajá, hablando de que así malamente nos enteramos todo el tiempo de este tipo de problemáticas, de desapariciones, de personas que no vuelven, personas asesinadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el haberle puesto un filtro al coro al inicio y tú sola cantando el María, 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 siento que también esa alusión, ese diseño sonoro es una realidad que ya podemos escuchar todo el tiempo en la radio o en la televisión, en las redes sociales. Es ese símbolo, ¿no? De los medios de comunicación y de la normalización. Entonces tú esa cajita musical la tenías al principio y sentí como que vas a abrir la canción y estás abriendo el disco. Ya. Entonces sentí como que no, tenía que ser más así, de frente, ¿no? Con la energía, con el impacto. De lleno. Ajá. Es una problemática y es esto. Y siento que la cajita musical
Estaba muy suave. Estaba muy suave. Sin embargo, también sentí yo que tenía una simbología muy importante, que esta cuestión de la inocencia, ¿no? Entonces no la quitamos. Lo que hice fue pasarla al final después de toda la poesía y después de todo incluso el puente y el outro ya con este letra más práctica de la incertidumbre, que queda la cajita musical ahí como de ¿quién sigue? ¿No? O sea, incluso la edad, o sea, no importa, o sea, es esa pérdida de inocencia, de estar siempre alerta, de tener que cuidarte, de tener que comportarte para que no te pasen cosas. Y desde edades muy tempranas. Entonces siento que la cajita musical, de hecho no era una cajita musical, literal solo era la celesta. Ajá. Entonces la filtramos y la pusimos al final y es ese detalle extra como lo que queda, el recuerdo de lo que te queda de las personas que ya no están, ¿no? Entonces pues toda la canción tiene sus momentos y sus símbolos. Creo que eso es lo más destacable de la producción, que hay un trabajo de simbología sonora dentro de la canción. Y otra de las, me estabas platicando la otra vez de las referencias sonoras que podía haber de esta canción. Si lo estás trabajando desde 2019, ¿qué referencias sonoras tenías? O sea, referencias de vivencias claras y contundentes de la realidad del país son, pero qué referencias sonoras, ¿no? Ahí no estaba pensando mucho en las referencias sonoras, pero sí tenía la visión del mariachi con instrumentos electrónicos. Uh-huh. Sintetizadores, de unir esas dos texturas del orgánico con lo inorgánico. Uh-huh. Obviamente ya más adelante le abonó mucho la música, por ejemplo, de Vivir Quintana. Hasta la fecha podemos decir que sigue siendo relevante ese discurso de la canción Sin Miedo, por desgracia. Yo creo que la cantamos y la vamos a tener que cantar hasta que ya no necesitemos cantarla. Y también en un principio muchas de las referencias ya más acá en lo electrónico fue Rosalía con los procesamientos de la voz. Uh-huh. Aunque ahorita no me encantaría hablar de dicho personaje. Uh-huh. Y ahorita que dices lo de Vivir Quintana, de Silvana Estrada. Silvana Estrada también, sí. Que se han posicionado dentro de este escenario mexicano-latinoamericano y que ponen sobre la mesa este tipo de temas. Mon Laferte también. Porque los atraviesan completamente. Y me gusta mucho esa parte de la responsabilidad artística que tienen. O sea, como representantes de toda una colectividad, cómo lo llevan la parte de hacer comunidad con sus canciones. Y insistimos, es muy triste que se tenga que hacer eso, pero es muy valiente y es muy fuerte y es muy valioso que lo estén haciendo. Y se acaban convirtiendo en referentes. Ahí están en nuestra lista de referencias como primerísimo lugar, Canción Sin Miedo. Y luego ya las otras, ¿no? Porque es más el peso del discurso, la inspiración musical, que la cuestión sonora. Ya la cuestión sonora, digo, ya después metimos símbolos, pero el peso discursivo siento que sí son como dices, Mon Laferte, Silvana Estrada, Vivir Quintana, como artistas. Referentes musicales. Sí, siempre he buscado más eso. Obviamente hay cosas que me llaman la atención, de estas texturas que están utilizando, del estilo compositivo y todas esas cosas. Pero por lo menos yo desde pues que tengo uso de redes sociales, uh-huh. Pues siempre he tratado de ser muy vocal al respecto de cuestiones sociales. Aunque no siempre haya sido muy acertada, pero obviamente uno va aprendiendo, uno se va encauzando, uno va tratando de entender, uh-huh. de entender las cosas y de aprender, aunque a veces duela. Pero sí, por ejemplo, yo creo que aunque una no sea perfecta moralmente hablando, una no deja de experimentar todas las problemáticas. Uh-huh. Y es cierto, sí es a veces difícil posicionarse políticamente hablando. Es difícil porque no somos seres humanos perfectos, entonces podemos llegar a caer en incongruencias o en cosas que no van con una con otra. Pero supongo que es cuestión de ir aprendiendo también y hacerlo con mucho respeto. Uh-huh. Sí, tratar de hacer las cosas con respeto. Es algo también que sí he podido hacer con mis canciones, de cuidar lo que digo, cómo lo digo. Uh-huh. Porque no es nada más aventarlo y ya. Y también hay cosas que digo yo. Primero, para empezar, ¿cómo pues, es posible que haya dicho esto? Segunda,
como por qué usa esas palabras. Ujú. Entonces aquí en las canciones sí he tenido ese espacio como para pensar bien lo que voy a decir, porque a veces una puede ser muy visceral o muy Más arrebatada. sí, muy explosiva o cómo es, no, es sí, pues ya luego no la pensó uno y ya lo dijo, ya lo hizo. Imprudente también, Sí. pasa mucho. Sí. ¿Cómo se me... Ay, sí. entendiendo las cosas, o como dices tú, o sea, no tenía el contexto o las herramientas para afilar el criterio. Ni la ¿no? madurez. Ujú. Ni la madurez. Que sí digo que hay cosas que llegué a decir estando más adolescente y yo. Ujú. No. Pero eso me encanta porque es el desarrollo consciente del artista, a final de cuentas. Digo, de cualquier persona, Sí. pero ya siendo artista o siendo o buscando ese camino, pues insisto en la parte de que tienes mucha responsabilidad y tienes que cuidar mucho cómo vas a decir las cosas, ¿no? Y hasta el momento, o sea, todas tus canciones a mí se me hacen muy acertadas. Quizás en el discurso diario a veces sí somos más arrebatados. Sí. Pero ahí ya hay un proceso de, como dicen, de revisión, filtración, revisión otra vez y hasta Sí. que no sea algo como más concienzado, si no es peligroso lanzar algo así al discurso público. Sí. Entonces, de ahí en fuera, para mí la canción se me hace muy poderosa, se me hace muy real. Eso me gusta, no es nada más un capricho. No es un capricho. Yo insisto con ese tipo de reflexiones de está bien si quieres hacer música de capricho, pero cuando tienes de verdad algo que decir, de verdad comunicarlo es mucho más sencillo porque estás segura de tus convicciones, de tus inquietudes y trabajarlo a través de la música y de las herramientas que hoy tenemos, pues es más acertado, pues porque se trabaja con más cuidado, se trabaja con conciencia y eso, un mensajito final. Okay. Esta canción, ¿para quién es? ¿Pero seguirá grabando esa? Probablemente. No lo sé, pero puedes dirigirte a esa y a aquella. ¿A cuál? A la general. Pues creo que en general las canciones las hago para hacer sentir a las personas que no están solas. Que si bien no tengo yo las respuestas, pero sí tengo la disposición o las ganas de sentirme, sentir que acompaño a las personas. Aunque no hay otras cosas que yo no he experimentado, pero que aún así yo sé que no están bien. Y mantener esa conciencia firme de que no está bien. Y nunca hay que desensibilizarse para pensar lo contrario.